noche, gracias a Dios que algo presente, hermanos, caminamos aquí por ti. Ocupando la presencia de Dios, hermanos, porque opinamos con el corazón para glorificar a un Dios vivo, hermanos. Pero Amén. todo eso también, dice la Biblia, hermanos, que está esperando con hambre espiritual. Dice la Biblia, hermanos, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Qué importante, ¿verdad? En esta noche, hermanos, gracias por el hermano Tomás, el pastor, de que algo un poco afectado, que me dio el privilegio de compartir la bendita palabra de Dios, hermanos. Y en esta noche, pero también la de con activo, hermano, ¿verdad? Casi viniera, pues, casi no se qué tremendo, ¿verdad? Pero así es, hermanos. Medio es que hermano en la rifa, también mucho tiempo, Dios también, porque hay muchas veces así sucede, hermano, ¿verdad? Pero dejamos, hermanos, que es así, pero hay una cosa tan importante, yo quiero decir a ustedes, hermanos, en esta noche. Lo que vamos a decir, hermanos, hay algo muy interesante. Lo que la Biblia nos va a enseñar, hermanos, lo que la palabra de Dios, lo que estamos reunidos en este hermoso momento, hermanos. Toda la iglesia, hermanos, que por ahí en el mundo, hermanos, ustedes saben perfectamente, ni mujer, ni familia, hermanos, que por celular, ¿verdad? Y casi toda la familia tiene su celular, a veces está de internet. Ahí pueden ver, hermanos, ¿verdad?, cómo hacen los cristianos en estos últimos tiempos, hermanos. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la adoración que ellos ofrecen a Dios, hermanos? Ustedes saben, hermanos, porque Néstor, hermano, ¿verdad, Néstor? Entonces, ahora, lo que compone la vida, hermanos, que en este hermoso momento, hermanos, que contactan, ¿verdad, hermanos? Que todo lo que estamos presentes en esta noche, hermanos, tenemos una esperanza, ¿verdad? Amén. Nuestra esperanza, hermanos, es que es el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Nosotros, hermanos, no tenemos nada que ver con la gran tribulación que viene sobre la tierra, hermanos. Pero la Biblia nos declara, nos enseña, hermanos, qué debemos de hacer, hermanos, para que nosotros estamos seguros con Cristo, hermanos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo se comprueba? Nada más deja probar aquí, hermanos, a vos mismo, si estamos seguros cuando viene el arrebatamiento, todos nos vamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, necesariamente, hermano, en esta noche, hermanos, que todo lo que estamos aquí, la Biblia nos enseña que le da una advertencia a cada uno, hermanos. No llamo Ishik Chalé, no llamo Ishik Chalé, hermanos, ¿cómo estoy delante de Dios? Si verdaderamente, si tengo a Cristo en mi corazón, sinceramente, hermanos, si tengo el Espíritu Santo en mi vida, sinceramente, si hemos recibido el Espíritu Santo, es porque hemos nacido de nuevo, hermanos. Es esta seguridad para el creyente. Uno tiene que prepararse. La preparación es lo más importante, hermano, porque no es tiempo, hermano, de dormir espiritualmente. En este tiempo, hermano, no es tiempo de que nosotros, hermanos, que es como una rutina, que da la gana, para que se le mal, hermano. No, sino que debemos estar preparados todo el tiempo, hermanos, ¿verdad? Hay un dicho que dice, cuando dice la palabra de Dios, hermanos, muy interesante, verdad, hermanos. Esa palabra no estaba diciendo a las personas que no conocen a Dios. Jesús, hermano, a los seguidores de Él, hermanos. Entonces, ¿quiénes son los seguidores? Somos nosotros, ¿verdad? En esta noche rápidamente quiero compartir algo y una enseñanza tan importante que es resumir, hermanos, que hoy en este hermoso momento
algo chonquito, hermanos, lo que es la parte de Tiscata. Es una historia tan interesante, hermanos. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 1 en adelante, hermanos, al 13. 25, hermanos. San Mateo, capítulo 25. Veamos, hermanos, lo que enseña la palabra de Dios. Versículo 1 en adelante, hasta el 13. Ese cuadro, hermanos, tan importante, ese cuadro, hermanos, que es un yacán del Señor, para que van a enseñar, hermanos, a todos los que somos hijos, los que somos parte del redil del Señor, hermanos. Vamos a leer, hermanos, todo en esta noche. Se ve San Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante hasta 13. Mateo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tratándose el esposo, cabecearon todos y se dormían. Entonces todos aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Mas los prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Después vinieron también a las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verán pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Veamos. Hermanos, esta parábola tan interesante, hermanos, tiene que ver, hermanos, en un matrimonio. Dice que en la cultura judía, hermanos, una pareja cuando quieren tener el noviazgo, hermanos, desde el momento que van a tener el noviazgo, es el momento, hermanos, que van a tener un pacto, un convenio, hermanos. Es decir, como un compromiso, hermanos, tanto como Alá y como Shtan, hermanos, chiquehuachos judíos, hermanos, es una realidad, es decir, como un casamiento, pues ya está comprometido, ¿verdad? Así como que dijo el Señor Jesucristo, hermanos, cuando antes de Mateo Chuleo, hermanos, José y María, hermanos, ya está comprometido, ¿verdad? Pero hermanos, no está teniendo el casamiento todavía, pero ya está comprometido, tiene compromiso, hermanos. Entonces quiere que, hermanos, más bien, lo que en la cultura judía, hermanos, dice que cuando nuncaje el momento, hermanos, dice que harala, hermanos, mucho hermanos, para tener el matrimonio que hermanos. Entonces, hermanos, que a mí, a esposa, a novia, entonces dice que hermanos, en el petit, no van a hermanos, así novia, no hermanos, tienen que bendecir, hermanos, esa pareja, hermanos, y dice que ya
qué costumbre, hermanos, dice que japa es de que hoy solo chacache, hermanos, chacaja ni que van a dejar. Entonces, todo con el pecha, hermanos, hacha ale con una lámpara, dice. Todo lleva un desfile, hermanos, de esto, van a dejar de la novia, que van a dirigir hacia la casa del esposo. Hankam, hermanos, nunca van a dirigir, que van a desfile, pero con una lámpara. Y después, hasta el hermano, todo el viaje, van a hacer la Chile mami public, hermanos, por una semana. Chile mami public, Chile que construye, ¿verdad? Hari cultura judía, hermanos. Entonces, Jesús, hermanos, van a comparar a Judía, hermanos, con el viejo Dios, hermanos, en el versículo 1, hermanos. Jesús, hermanos, van a comparar en las cosas, lo que es lo espiritual, hermanos. Quiere decir lo que es lo espiritual, que el Señor, hermano, hermanos, lo que el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, con sus ángeles, hermanos, nunca novia, hermanos, nunca y van a celebrar las bodas del Cordero en el cielo, hermanos. Amén. Eso es interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir, hermanos, vamos a hablar en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice. Qué interesante, ¿verdad? Será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir el esposo. Hermanos, al reino de los cielos, hermanos, que panik, que ni el también, hermanos, que ni el también, que en novio, que en Japón, que hermanos, será semejante como 10 vírgenes, hermanos, y que van a tomar la lámpara. Escúchenme bien, hermano, tomaron sus lámparas y salieron a recibir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El versículo 1, hermanos, ahí no hay una diferencia. No hay una diferencia, ¿verdad? ¿O tiene una diferencia? Todos, hermanos, se nota en iglesia, hermanos, dominaciones, sea el pentecostés, sea, hermanos, presbiteriano, sea bautista, bueno, sea cual sea la dominación judía, hermanos, pero todo, hermanos, es el novio, ¿verdad? Porque es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero todo somos iglesia, ¿verdad? Todo para jugar solo el novio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo lo que estamos aquí, hermanos, estamos esperando eso, ¿verdad? Entonces, hay diferencia, hermano. Pero aquí en el versículo 2, hermanos, ahí podemos entender, hay una diferencia, hermanos. Está en el versículo 5, hermanos. 2, hermanos. 5 de las, ¿qué dice, hermanos? 5 de ellas eran prudentes, dice, qué tremendo, ¿verdad? 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Qué tremendo, ¿verdad? No van a entender, hermano. Esos 8 hermanos, jale prudentes. Esos 8 hermanos, los que son insensatas. ¿Qué quiere decir esta forma, hermanos? Ahí podemos entender la diferencia, hermano, entre el versículo 2, hermano, hermano, esos 8 hermanos, es inteligente, hermanos. Porque una chica inteligente, hermanos, mucho con la Juan y tiene su precaución, hermanos. Algo peligro que Javi con peligro cuando usted hace mal o hace hermano, porque con precaución, ¿verdad? Porque, hermano, es prudente. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo me decía que van a quitar una chica, hermanos, prudentes que se van a construir, hermanos. Entonces, pero yo bien, hermanos, como un insensato, hermanos, que se van a construir,
permiso hermanos. Hagamos una prudente, es sabio, porque nota que hermanos, que hermanos, Hatu supervisa bajo beja su abastecimiento hermano mejor mantener pero su no hubo hermano fácil salir, ¿verdad? Entonces allí hermanos bien mucho es prudente sabio hermanos. Entonces un hermano en cuanto tienes ahora hermano tú no para entender hermano todos nosotros los que estamos aquí somos sabios delante de Dios, hermanos. ¿Por qué? Somos sabios. Porque, hermanos, no can kapan, ¿verdad? Dari chakateste klampi, chakateste kapan lah una pun hermano así nomás, cacho no can kapan, hermanos. Ahora, las insensatas, lamentablemente, hermanos, harik ayuducita, hermanos. Porque japun, hermanos, hak ayuducita, hermanos, hawabiri, hamika insensata. Hari, tucho hermanos, donde hay peligro. No van a descuidar. No van a pensar, hermanos, no van a pensar la gran responsabilidad, lo que tiene, hermano. No van a tucho bajar. Una, por ejemplo, tengo un necio de llegar a los cuales, hermano, han maticashan, sí, hermano, Karena kita tú que suanito que sea presidente, importante en eso. Entonces, eso es la palabra insensata, hermanos. Quiere decir, hermanos, cojú, hermanos, la palabra fuerte. Hay que decir, hermanos, vieja para Dios, hermanos, en Proverbios. Proverbios, hermanos, que también la vieja Proverbios, hermanos, muy interesante lo que vieja Proverbios, hermanos. Ahí podemos ver, hermanos, Proverbios capítulo, muy interesante, hermanos. Proverbios capítulo 26, hermanos, podemos ver, y 11. Vamos a ver, hermanos, Proverbios, hay un sitio también, en cuanto, no voy a referir, en cuanto a un insensato, hermanos. Vamos a ver, hermanos, lo que empieza para Dios. Siempre, hermanos, Proverbios, o un siquiera, hermanos, Proverbios, está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento, porque también hermanos a Proverbios, Antiguo Testamento, a Proverbios, hermanos, como dice la Biblia, hermanos, aquí, 26, hermanos, 26 y versículo 11, ¿qué dicen, hermanos? Que un bíblicamente, ahora, hermanos, como el perro dice, que vuelve a su vómito. Qué tremendo es esa palabra. Como el perro vuelve a su vómito, así es el necio dice. Qué tremendo, ¿verdad? Así es el necio. Amén. Vamos a conocer a todos Dios, hermanos. Pero ni me está la costumbre, ni me está la característica, hermanos. Ni me está ni comintreja, hermanos, que es un combatiente a la palabra de Dios, ni me está siempre ni come para pensar, para así es un perro, hermanos, cuando ni Shabbat ni otro, pero mejor así es una persona cuando no quiere dejar su antigua vida, hermanos, cuando no quiere dejar su antigua costumbre, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, ellos quieren regresar nuevamente a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no quieren olvidar. No quieren olvidar. Entonces, así es un necio, hermano. No pasa como dice de Mosato, Chile, no ni bebé, mejor ni bebé. Por último, hermano, por necio, hermanos. Entonces, quiere decir, ni David discutir, hermanos. Entonces, acá la palabra de Dios, que va a ver, un necio, hermano, no piensa toda Dios va a ver. Así es el necio. Repite, ¿qué? También, hermanos, se viene, hermanos, Proverbios capítulo 26, 11. Se viene, también, hermanos. Repite, ¿qué? Su necedad, dice. A su necio, hermanos, hermano.
no es malo. Y se repite de nuevo, hermanos. Se repite de nuevo. Es nivel creyente, hermanos, en Cristo Jesús. En realidad, hermanos, yo conocer al Señor Jesús, hermanos. Yo escuché en la iglesia, pero nunca jamás olvide a su costumbre, a su antigua vida, hermanos. Esa es la necedad, hermanos. Esa es la necedad. Ese es insensato, hermano. Tu gana no está calma, no pone, hermanos, ¿verdad? Veamos lo que dice, hermanos, en esta hermosa momento. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Va a ver, hermanos, muy interesante lo que empieza sobre la Dios, hermanos. Las insensatas dice: tomaron sus lámparas, no consigo aceite. Una pregunta en esta noche. 23 pero después de explicar y los días jueves. ¿Quién representa el aceite? Ya no va a representar el aceite, hermanos, según la Biblia. ¿Qué representa, hermanos? El Espíritu Santo. Hermanos, sí, simbolizado para representar el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo para simbolizar. Entonces, Jadón vieja 3, hermanos, las insensatas tomaron sus lámparas, dicen, y no tomaron consigo el aceite. Hermanos, hay creyentes, hermanos, han creído en Cristo, pero no han recibido el Espíritu Santo, hermanos. El creyente que no ha recibido el Espíritu Santo, hermanos, no hay un cambio de vida. Porque Japón no deja el Espíritu Santo, hermano. Hari no deja hermano. Hari no deja transformación, hermano. Hari no deja un cambio, chupanara que hermano. Todo deja el Espíritu Santo, chupanara que hermano. Ahora, cuando deja el Espíritu Santo, hermano, nunca van a cambiar. Siempre vive en su forma de vivir. No es pedir oculto, o ni pedir oculto a el Espíritu Santo que nada, hermano, es como que tiene como una costumbre, así de tanto que no creer a Dios, pero sigue con su vida anteriormente, o si vive con su vida, hermanos, con sus malos deseos, hermano. No van a quedar allá, tienen que ser hermano, y nunca van a cambiar. Eso es, hermano, eso es, pero es cristiano, es creyente en Cristo, hermano, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Porque cuando uno, si una vieja sobra a Dios, hermano, pero con vieja sobra a Dios, hermano, si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas, que dice, hermanos, pasaron. Amén. Y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Nada Dios. nuevo, hermano. Tenés una nueva mentalidad, un nuevo corazón, tenés una nueva característica, tú tenés una nueva su forma de hablar, hermanos. Tal vez, hermano, está sacando a mí se la está haciendo una vez, pero necesita ganar bien porque cada chica, hermanos, sabe, es porque nunca se hermano, cada chica cubana, hermano. Ahora toma una nota transformada para que sea más, ni Hawái, que ni antes, ni Hawái, que ni nada, es Chihuahua. Ve al rebelde, porque yo soy rebelde todo el tiempo, ¿verdad? Ángel y oculto, pero yo soy rebelde. Entonces, eso es, hermanos. Eso es lo que llega sobre Dios. No ha recibido la nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a seguir diciendo la palabra. En versículo 4, hermano, mas el prudente tomar, ¿qué, hermanos? Tomar aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. La lámpara representa ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. Aquí, con empieza 4, hermanos, tomar su aceite.
El creyente verdadero, hermanos, tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra de Dios en su vida, hermanos. Tiene a Amén. Cristo. Ahora, lo que como pinche ver, hermanos, en este hermoso momento, y la palabra de Dios va a ver, hermanos, también va a ver sus vasijas juntamente con su lámpara, dice, juntamente con su lámpara. Hay personas en este mundo, hermano, texto también, hermanos, acá hermanos, como la ciencia, yo multiplicar la ciencia, ¿verdad? Todos los jóvenes, hermanos, aunque no son cristianos, texto también, hermano, tienen conocimiento de la palabra de Dios. Cosas que vieja son cosas, hasta Satanás vieja su texto deja a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, hermanos. Antes tiene la lámpara, pero si no tiene el Espíritu, no hay transformación de vida, hermanos. Pero más prudente que hay una transformación de vida, hermanos, porque ya entró el Espíritu Santo en la vida, hermanos. Hermanos, lo que yo quiero decir, hermanos, hay dos cosas muy importantes en lo que nos gusta la palabra de Dios en esta noche. En primer lugar, el aceite que representa el Espíritu está en nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, la Biblia nos enseña, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. El creyente, hermanos, para ser muy bien preparado, hermanos, prudente, un creyente, hermano, debe llenarse todos los días en el Espíritu, hermanos. Debe llenarse todos los días en el Espíritu, ¿verdad? Y cuando uno se llena del Espíritu Santo, hermanos, entonces el cristiano puede entender bien las cosas espirituales, hermanos. Y cuando uno pone espirituales, hermanos, entonces ahí vean que hay obediencia en la palabra de Dios, hermanos. Ahí puede entender lo que es la voluntad de Dios, de obedecer a Dios cuando se llena cada día de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a seguir tardándose del esposo saliciano. Bueno, aquí se durmieron, hermanos. Pero, hermanos, el conformista, como no es así, hermanos, el conformista, media vez que soy de Cristo, tranquilo, ¿verdad? Llego a hermanos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No están preparados, ¿verdad? No están preparados, hermano. Mas los prudentes tienen el Espíritu, pero tienen la palabra de Dios, tienen a Cristo en su corazón, hermanos. Pero de repente dice la Biblia en el versículo 6, a la medianoche dice, oyendo un clamor, aquí viene el esposo de salir a recibir el cielo, hermano. Entonces todas las vírgenes se levantaron a arreglar sus lámparas, dice. Hermanos, la Biblia nos enseña, hermanos, cuando el Señor va a venir, el momento que te otoñó, hermanos. Amén. El momento que te otoñó. Así, que van a caminar en el tiempo de Noé, hermanos. Este hombre Noé, yo van a predicar 120 años, que van a venir un diluvio, van a hundir todo el mundo. Pero por favor, que yo te van a barco, que yo maní. Pero ellos, hermanos, que van a burlar a Noé, hermanos. Sabían que ellos, hermanos, ya país vieja la chica. Hermanos, pensar. Sé que conformista. Sé que conforme, hermano, no tiene que hacer mal, hermano. Y no sabía. Hermano, si Noé entró en el arca. Cuando choqué en el arca de Noé, hermanos, como que esto, hermanos, hermanos. Y cuando los hermanos caminaban, Schumacher cantaba,
Shuma hermano kita echika hermano kule hermano shibera ile hermano que mi hermano esa ton arriba ve las echika mi hermano hami fuera tan con hermanos ton beti pero shukti shuma te un taris mi hermano de curata shukti shuma kahari que van poner en serio kahari que van a entender kahari que van a arrepentir hermano. Ya no se puede arreglar, hermano, en el último momento. Ya no se puede arreglar. Ya no se puede, hermano. Mejor yo estar en mi camino con arrepentimiento. Así dijeron que es este hombre. Jesús va a decir, así es la venida del Hijo del Hombre, como hicieron estos hombres en el tiempo de Noé, hermanos. ¿Qué pasará, hermanos? Nadie habla celebración, ¿verdad? Celebración, diversión, llevan hermanos familias en este tiempo, casándose. Ellos llevan hermanos, y no sabía que en ese momento, hermanos, viene el juicio de Dios sobre ellos, hermanos. Y no entendieron, dice la Biblia, y se cerró el arca, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, empiezan a arreglar sus lámparas. Leamos, hermanos, lo que dice la Biblia en el versículo 7. Aquellos vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Haramín no querer a Jesucristo, cuánto vamos a versículo, no chumos de sacar versículo. Haramín, hasta chuamín, ni que está el conocimiento de la Biblia. Haramín, guatachino que das. Está hermano en el versículo 8, una vieja, hermanos. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dan vuestra aceite, porque nuestro lámpara se apaga. Hermanos, una vida que tiene una relación con Dios, una vida que vive en el Espíritu Santo, no se puede comprar, hermanos. No se puede compartir. Si mi esposa, hermanos, no anda bien en su vida, si mi esposa, hermanos, hermanos, si hemos pronto recibir, no estamos clamo de que se hermanos, es un momento, hermanos, más que oír el Espíritu Santo que mí, más que, hermanos, oír la palabra de Dios, tengo la salvación, yo no pueden ayudar en el último momento, hermanos, yo no puedo ayudar, cada quien es responsable de su vida, hermanos. Como si explicáramos, Señor Jesucristo, dos estarán en el campo, dice, uno será llevado y uno será llegado, hermanos. Mi amado, hermanos, es interesante, deja tocar a Dios, hermanos. Dice que los insensatos le dijeron a las mujeres, danos aceite. No se puede dar aceite en el momento, ya está el esposo, hermanos, ya está el esposo, ya no se pueden arreglar en ese momento. Ya es demasiado tarde, hermano. Y no hay otra oportunidad, hermanos. No hay otra oportunidad. Ya porque en el tiempo de Noé, hermano. No, hermanos, la paciencia de Dios se agota, hermanos. 120 años y hermanos. Cuando cae el juicio de Dios, ¿quién podrá detener eso, hermanos? Amén. Por eso, mi amado hermano, la Biblia nos enseña aquí, danos nuestro aceite. ¿Cómo puede ser en ese momento? Cuando se trata de llegó que esposo en las nubes, desde ese momento, Señor, te creo en ti, dame el Espíritu Santo en mi corazón, entra el Espíritu Santo. Ya no se puede, mi hermano, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Veamos, hermanos, en el final, hermanos, a los prudentes. ¿Qué es lo que dice? Más los prudentes respondieron diciendo, para que no nos falten a nosotros y a vosotros ir más bien. Los que venden, comprar a vosotras mismas. Hermanos, están pesadillas, hermanos. Pero mientras que ellas iban a comprar vino, el esposo, dice, y las que estaban preparadas, ¿qué? ¿Dónde entraron? Entraron en dónde, hermano? En las bodas. Lo que estaba preparado, entraron en las bodas, hermanos. Qué importante, ¿verdad? Entrar en las bodas.
hermano, ¿qué dice la Biblia? La última frase, y se cerró la puerta. Nada más, hermanos, ¿cuántos son aquellos, hermanos? Es muy importante. Tarde de hermanos, a partir de que es continuando a toque, hermanos. Es continuando a toque. Para ver, hermanos, este insensato, hermanos, que van a intentar que con cada Señor, ábrenos, por favor, ábrenos. Dejamos de ir a chegar este favor. Dejamos de ir, por favor. Dice que han preparado, que van. Se fueron, hermanos, con su esposa, hermanos, para celebrar las bodas del Cordero, para estar en el cielo, hermanos. Se fueron, pero hermanos, los insensatos, ¿dónde se quedaron? Se quedaron afuera, hermanos. ¿Qué dijo el Señor, hermanos, en el versículo 11? Pues vinieron también a las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. El versículo 12, hermanos, mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Una pregunta en esta mañana. Ustedes, hermanos, hay su padre de familia, un cajón, hermano, una mía, creo que sí, pero no la deja cajón, no la deja hermanos. Jaime cajón, de verdad. Entonces, el Señor, hermano, yo puedo reconocer, yo puedo adoptar como hijos de Él. Yo puedo reconocer como hijos de Dios, hermanos. Pero sin embargo, dice la Biblia aquí, hermano, la vieja sola de Dios, hermano, respondió, de cierto os digo, que no os conozco. Nada de ni suman desconocer. No te conozco. Hermanos, en esta noche hay una enseñanza tan importante como que ustedes van a hablar a hermanos. En el capítulo 7, hermanos, mismo Mateo 7, 21, pueden leer, hermanos, 21, 22 y 23. Muy interesante lo que van a hablar la palabra de Dios ahí, hermanos. Capítulo 7, versículo 21 y 23, hermanos. Muy importante lo que van a hablar la palabra de Dios ahí, hermanos. También, no todo lo que me dice Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. De mi Padre que está en el cielo. Maka no relata verdaderamente y Señor Kishine, hermano. No todos. No todo, sinceramente. Señor, no todo. Sino que aquel que puede decir, Señor, a mí me deja, Señor, hermano, el que me dice, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre, hermanos? La voluntad de Dios tiene a Cristo en el corazón, tiene el Espíritu Santo y hay obediencia de la palabra de Dios, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Por eso, mi amado hermanos, Don Hijas para Dios sigue diciendo, y muchos, hermanos, no solo una persona, no solo un puñito de personas que van a hacer, van a la iglesia, hermano. ¿Están, hermano? Muchos me dirán en aquel día, Señor, y Señor, nosotros realizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, dice. Y que dice en el versículo 23, entonces declarar, no os conocí. Jamás me te voy a decir, hermanos. Así como que usted, los 5 insensatos, hermano, así es, van a decir a estas personas, hermano, que tiene don, pero no tiene a Cristo en el corazón, hermano. Dice la Biblia, hermanos, ¿qué hacen?
que hace, hermanos, que predica la palabra de Dios, que tiene don de profecía. Y dice la Biblia, hermano, que tiene don de milagro, hermanos, que expulsa a los demonios, pero no son de Dios, dice. No le pertenecen a la iglesia, dice. No le pertenecen a la iglesia, porque nunca van a reconocer mal a Dios, hermanos. Quiero mi amado, hermanos, en esta noche, consigo mi hija el apóstol Pablo chiquita a la iglesia de Corinto, hermanos. Que hoy es que conversión que mi Corintios, segundo de Corintios 13:5, mi hermano, póngase a pensar, dice, su manera de vivir. Y vea si en verdad sigue confiando en Cristo, dice, hágase prueba. Si le pasa en la prueba, si le pasa, es porque Él vive en ustedes. Si no confíe en Cristo, si en verdad, hermanos, es porque Él no está en ustedes, hermanos. Nadie te escucha que Corinto, hermanos, porque la iglesia, hermanos, el colegio para la iglesia, no hay un cambio de vida, hermanos. Deberá examinar el mismo a la patricio por ver el uso que da Dios. Examínese la ideología de lo que nada Cristo, hermano. O que quiere honrar a Manon, que inspira a Dios. No inspira a Dios, hermano. Inspira al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Hermanos, en esta noche, ¿cómo estamos delante de Dios, hermano? Debemos preparar, hermanos. Es la oportunidad, a mí, hermano, es la oportunidad. Porque nos pedí Cristo, hermano, no hay oportunidad, hermanos. Entonces, Señor, también van a creer, toca el Espíritu Santo en mi vida, no hay oportunidad. Aquí no te conozco. Señor, pues no va a servir. Cuando de profecía, cuando de milagro, Señor, no te conozco. Apartado de mí, hacedor de maldad. Qué triste, ¿verdad? En esta noche, ¿cómo estamos delante de Dios? Si estamos seguros, hermanos, esa es la oportunidad, debemos preparar, debemos examinar. Si no estamos bien con Dios, es el momento, hermanos, de tomar en serio las cosas de Dios, hermanos. Es el momento que el Espíritu Santo, lo que Señor, que el Espíritu Santo llene mi corazón, para que el Espíritu Santo mueve en mi vida, para que el Espíritu Santo